Bueno, en la mañana entonces habíamos comenzado a ver el plazo y vimos también los efectos del plazo, ¿cierto? Y dijimos que había que distinguir entre el plazo suspensivo y el plazo extintivo, y nos quedamos con la extinción del plazo, ¿cierto? Las causales de terminación del plazo. Y dijimos que, por supuesto, que la primera causal de extinción era el cumplimiento, es decir, que se verifique el hecho futuro y cierto, del cual depende la exigibilidad o la extinción del derecho de obligación. Podría ser por renuncia también, la cual procede siempre que miren en el solo interés individual del deudor, o bien que sea con acuerdo de la otra parte. Y por otra parte dijimos que habían causales de caducidad del plazo, es decir, en este caso hay un evento por el cual se termina anticipadamente el plazo antes de que ocurra el hecho futuro y cierto. Y dijimos que básicamente habían dos vías, que era la vía convencional y la vía legal, ¿ya? Entonces, por la vía convencional, las partes establecen un hecho que cumplido o verificado, el plazo se va a extinguir y por lo tanto la obligación se va a mirar como pura y simple, ¿ya? Señalamos también, y eso lo adelantamos muy someramente, que la caducidad convencional, a ver, la caducidad convencional se traducía con frecuencia en las denominadas cláusulas de aceleración, ¿ya? Las cláusulas de aceleración consisten básicamente en lo siguiente. Por ejemplo, yo le pido, qué sé yo, 1.000.000 de pesos a la Laura, ¿ya? Y se las voy a pagar en 10 cuotas de 100.000 pesos. Entonces, esto van a ser cuotas mensuales a partir del mes de, qué sé yo, mayo de 2020, ¿ya? Entonces, la primera cuota la puedo pagar, la segunda cuota también la puedo pagar, pero ya la tercera no la puedo pagar, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que, de acuerdo, si se establece una cláusula de aceleración, ¿verdad? Significa que en caso de incumplimiento de cualquier cuota, se me aceleran todas las cuotas impagas, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo alcancé a pagar 2 cuotas y la tercera no la alcancé a pagar. Me quedan 7, 8 con la que incumplí. Entonces, de operar la cláusula de aceleración, significa que, como no cumplí con la cuota 3, las otras 7 restantes se me aceleran y se entienden que son de plazo vencido. Y por lo tanto, en este instante, yo tengo que pagar 8 cuotas. ¿Ya? ¿Se entiende la figura? ¿Alguien quedó con alguna duda? Este tipo de cláusulas en general se incorporan en contratos de tipo financiero, en la cual la parte que ha otorgado el dinero, ¿verdad? O que ha prestado el dinero, lo utiliza de manera de garantía, ¿verdad? Si yo le dejé de pagar una cuota, entonces se me acelera el crédito y debo pagar todo el resto de las cuotas. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Bueno, básicamente, esta incorporación de cláusulas de aceleración en los contratos da lugar al menos a dos discusiones. La primera, que es la discusión acerca de la validez, ¿cierto? Si son válidas o no son válidas estas cláusulas de aceleración. Muy probablemente en el caso de los contratos, qué sé yo, de libre discusión entre partes iguales, en que se entiende que ambas partes han concurrido a la determinación del contenido contractual, bueno, probablemente no se discuta mucho la validez de la cláusula, ¿ya? Pero en aquellos casos en los cuales una de las dos partes impone el contenido negocial a la otra, la pregunta es si es que realmente esa cláusula puede ser considerada abusiva, ¿ya? Entonces, efectivamente, el CERNAC ha considerado, y así lo ha manifestado la banca, que la cláusula de aceleración incorporada en un contrato de crédito, que además puede ser calificado de consumo, puede ser considerada una cláusula abusiva, ¿ya? En los hechos, si es que probablemente yo no tengo la plata para pagar una cuota, menos aún, lo más probable es que tenga la plata para pagar en las 8 cuotas restantes, ¿ya? Entonces, ha estimado el CERNAC, y así lo ha manifestado la banca, que en su concepto sería una cláusula abusiva, pero bueno, queda un poco al criterio de cada uno de nosotros. Y por otra parte, aún más discutida era aquella situación que se presentaba. Yo los invito a leer los contratos que puedan tener ustedes o algún conocido, un familiar,
con la banca, por ejemplo, de cuentas corrientes, de créditos hipotecarios, de, no sé, de tarjetas de crédito, porque además de esta cláusula de aceleración, había otra que podía ser más cuestionada, por la cual, por ejemplo, yo tenía un crédito con una institución financiera, yo cumplía sagradamente con mis cuotas, pero, por ejemplo, se establecía que si es que yo dejaba de pagar otro crédito con la misma o incluso con otra institución comercial, se me aceleraba el crédito. ¿Ya? O sea, es una situación que era mucho más cuestionable, puesto que no se refería a acelerar cuotas de un mismo crédito, sino que directamente de un crédito que yo estaba pagando, no estaba morosa, ¿cierto? Simplemente porque me atrasé en otro crédito con la misma o con otra institución financiera, se me aceleraba todo el crédito que yo estaba pagando en virtud de ese contrato, ¿ya? Evidentemente, siempre la cláusula de aceleración tiene por objeto resguardar el patrimonio del acreedor, quien puede temer que si yo caigo, por ejemplo, en algún tipo de estación de pago, bueno, pueda no tener dinero para pagar, entonces quiere asegurarse, ¿cierto? Quiere asegurarse. Pero se ha cuestionado como publicidad. ¿Comentarios que tengan? Esta ¿sí? ¿Laura? La segunda cláusula que mencionó, la que era, había antes, que era más cuestionada, ¿tiene algún nombre o también era cláusula de aceleración? Se llaman, o sea, la práctica les ha otorgado la calificación de cláusula de aceleración, ¿ya? O sea, de hecho, bueno, ustedes pueden revisar el artículo 30 de la ley 18.010, ahí habla de cláusula de aceleración. Pero, por ejemplo, en el Código Civil no se habla de cláusula de aceleración. ¿Te fijas? La práctica le dio este nombre y después se la incorporó en esta ley 18.010. ¿Te fijas? Pero se llama de aceleración porque acelera el pago, ¿ya? Entonces, la segunda cláusula que les mencioné, que podía ser aún más cuestionable, también acelera el pago y acelera el plazo, ¿ya? La más famosa, por supuesto, es la primera, ¿ya? Pero la otra también está acelerando el pago. Ya, profesor. De nada. ¿Algún otro comentario? Bueno, esta es la primera discusión. Si es válida o no es válida, cada uno podrá tener su opinión. Y la segunda discusión es el plazo de prescripción de la deuda, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se acelera, vamos a recurrir a esta cláusula tradicional de aceleración, en que yo dejé de pagar una cuota y se me aceleraron, perdón, las 7 cuotas restantes, ¿ya? La pregunta que surge es, ¿desde cuándo empieza a correr el plazo de prescripción de las cuotas? ¿Por qué? Porque normalmente, cada cuota, ¿verdad?, tiene su plazo de exigibilidad y, por lo tanto, si la prescripción se cuenta solo desde la exigibilidad, bueno, significará que cada cuota tiene su propio plazo de prescripción, ¿ya? El mes 1, el mes 2, el mes 3, etc. Pero, ¿qué puede ocurrir? En el caso de la cláusula de aceleración, ¿verdad?, se vuelve exigible anticipadamente. Entonces, la duda que emerge es, ¿desde cuándo, cierto?, se entiende que la obligación es exigible, ¿ya? Y, por lo tanto, ¿desde cuándo comienza a correr el plazo de la prescripción? Adicionalmente, esta temática, aunque desde el derecho civil se lo aborda a propósito de la prescripción, tiene otras implicancias prácticas. Piensen ustedes, por ejemplo, en el DICOM o formación de deudas en bancos comerciales. Por ejemplo, si nosotros decimos que, ay, perdón, esta alarma que suena cada rato. Si nosotros decimos que es actualmente exigible por la aceleración y comienza a correr el plazo de prescripción, bueno, significará también que es una deuda que puede ser informada en un banco de datos por no pago, ¿ya? Si es que efectivamente se ha acelerado la deuda, ¿ya? Entonces es una discusión que tiene implicancias más extensas que la sola determinación del plazo de prescripción. Y bueno, acá, para determinar el plazo de prescripción, acá en general la práctica también ha distinguido dos situaciones. La primera es si es que la aceleración se produce de manera imperativa o bien de manera facultativa. Y eso dependerá cómo esté redactado el contrato. Por ejemplo, la aceleración procederá de manera imperativa si la cláusula dice el no pago de cualquiera de las cuotas dentro del plazo estipulado, como dice acá, implicará el vencimiento de los plazos de las cuotas futuras y la deuda se tornará en inmediatamente exigible, ¿ya?
En ese caso, claro, la obligación se vuelve automáticamente exigible. Y a partir de entonces comenzaría a correr el plazo de prescripción. Distinto sería el caso si es que la cláusula dice lo siguiente. El no pago de una cualquiera de las cuotas dentro del plazo estipulado da derecho al acreedor a acelerar la deuda, porque ahí no se produce de pleno derecho la aceleración, sino que se le otorga la facultad al acreedor para acelerar la deuda. En ese sentido, no se volvería automáticamente exigible y, por lo tanto, automáticamente no comenzaría a correr el plazo de prescripción, sino que hasta ejercía la facultad. ¿Ya? Pero es un tema muy discutido, También hay algunos que han dicho que en realidad el plazo de prescripción comienza a correr con cada una de las cuotas. ¿Comentarios que tengan dudas? ¿Observaciones? Bueno, también hay una regla especial del artículo 30, ley 18.010, respecto a las cláusulas de aceleración, que les pido por favor que la revisen ustedes en su casa. Y las cláusulas, las causales legales de caducidad del plazo son, aquí tradicionalmente se ha dicho, quiebra o notoria insolvencia. Hubo una reforma acá, por supuesto la reforma del año 2014, si mal no recuerdo, sí, 2014, en que, por la cual, ¿verdad?, el tenor literal del artículo 1496 dice así, el pago de la obligación no puede exigirse antes de expirar el plazo si no es, número 1, después de la reforma, al deudor que tenga dicha calidad en un procedimiento concursal de liquidación o se encuentra en notoria insolvencia y no tenga la calidad de deudor en un procedimiento concursal de reorganización, ¿ya? La reorganización, bueno, se refiere un poco a este procedimiento sobre el cual en la mañana algo conversamos, pero se estudia en Derecho Comercial, y que se refiere a aquel caso en el cual el deudor, ¿verdad?, se ve la manera conforme a la cual el deudor puede salir adelante por alguna vía, por ejemplo, en algunos casos reorganizando sus créditos, dándose las facilidades, en otros casos, bueno, no quedará otra que llegar a la entrega de todos sus bienes para pagar todos los créditos que se puedan pagar, ¿cierto? Y luego se extingue el resto de la deuda, ¿ya? Pero eso se ve básicamente en derecho comercial. Y se produce también la caducidad legal del plazo si es que se produce la pérdida o disminución de las cauciones, pero siempre que ha sido por culpa del deudor, ¿ya? Por culpa del deudor. Por ejemplo, yo había garantizado el crédito con, no sé, una prenda, ¿ya? Y luego la prenda se destruye culpablemente, ¿ya? Por parte del deudor, ¿ya? No se requiere que sea culpable en el caso de la hipoteca, ¿ya? Puede no acelerarse el plazo, puede no caducar el plazo, sí, en la medida de que el deudor otorgue nuevas cauciones que permitan asegurar el crédito, ¿ya? Se destruyó el objeto de prenda, pero yo confiero este otro objeto de prenda que es igual o más valioso que la antigua garantía. ¿Comentarios o dudas que tengan? ¿Observaciones? Bueno, hemos llegado finalmente a la condición La condición, como habíamos dicho, es un hecho futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de la obligación o del derecho, ¿ya? En este caso, lo que está pendiente no es la exigibilidad, sino que el nacimiento de la obligación o del derecho, ¿ya? A diferencia del plazo. Hay varias diferencias entonces con el plazo. Acá, como no sabemos si va a ocurrir el hecho, lo que está pendiente es el nacimiento de la obligación o el nacimiento del derecho. Los elementos del plazo son futureidad e incertidumbre. No se sabe si es que va a ocurrir o no. Si es que existe conciencia de que va a ocurrir o que no va a ocurrir, ya deja de ser condición, ¿ya? O por ejemplo, si es que el hecho ya ocurrió, deja de ser condición, ¿ya? Tiene que haber incerteza respecto si va a ocurrir o no. Si ya ocurrió, entonces deja de ser condición. Y por eso es que además se exige que sea futuro.
¿Comentarios? Bueno, revisemos a continuación la clasificación de la condición, y aquí hay un cuadrito. Les pido, por favor, que se estudien este cuadrito. Funcionando cada vez más este puerto. Ya, les pido, por favor, que se estudien este cuadrito. Me gustaría prevenirlos que a veces uno se confunde la clasificación de la obligación con la clasificación de la condición, ¿ya? Entonces hay que tener muy claro que una cosa son las clasificaciones de la obligación y las clasificaciones de la condición, ¿ya? Si en la prueba o en las guías de trabajo se les preguntan y les digan clasifica la condición, bueno, a lo mejor ustedes en un caso concreto, por ejemplo, van a decir la condición es suspensiva y además es positiva y además es posible, además es expresa, además está determinada, etc. ¿Ya? O sea, puede admitir cualquiera, por regla general, de estas clasificaciones que están acá, ¿ya? La primera es la gran clasificación de la condición, suspensiva o resolutoria, ¿ya? Y nosotros nos vamos a concentrar bastante en esta clasificación entre suspensiva y resolutoria, ¿ya? Y básicamente lo que hablamos en la mañana a propósito del incumplimiento se sitúa acá, ¿ya? En la resolución por incumplimiento. Eso, ¿algún comentario antes de pasar a ver las clasificaciones? Ya. La condición se llama suspensiva, dice aquí, si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Y resolutoria, cuando por su cumplimiento se extingue un derecho, ¿ya? Básicamente nosotros extraemos la definición de la definición más amplia de condición que nosotros ya habíamos revisado. Habíamos dicho que la condición es el hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción del derecho o obligación, ¿ya? Por consiguiente, la condición suspensiva es aquel hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento del derecho o obligación, y la condición resolutoria será el hecho futuro e incierto del cual depende la extinción del derecho u obligación, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan el año pasado, cuando revisamos las ineficacias, y dijimos que una de las ineficacias particulares, ¿cierto? O invalideces también se puede denominar, de acuerdo al autor, era la resolución, ¿ya? Aquí el negocio jurídico o la obligación deja de producir efecto. Vamos a ver en detalle cuándo y por qué, ¿ya? Un ejemplo de condición suspensiva sería, por ejemplo, que yo le diga a la Paula, Paula, si tú te titulas de abogado, yo te voy a pagar 1.000.000 de pesos, ¿ya? En cambio, un ejemplo de condición resolutoria sería, Paula, yo te voy a pagar una mensualidad hasta que te titules de abogado, ¿ya? Entonces, hasta el momento en que la Paula se titula de abogado, cuando ello ocurre, se extingue el derecho de la Paula, ¿ya? ¿Comentarios que tengan, observaciones? Esto a grandes rasgos, por supuesto, nosotros a partir de la semana subsiguiente vamos a comenzar a ver en detalle la resolución. Bueno, la condición además puede ser positiva o negativa según si consiste en que acontezca algo o en que no acontezca algo, ¿ya? Por ejemplo, te doy 1.000.000 si es que mañana hay un terremoto. Eso es algo positivo, ¿ya? Negativo sería te doy 1.000.000 si es que mañana no hay un terremoto, ¿ya? Si es que mañana no hay un terremoto. Luego encontramos la condición posible e imposible. Voy a sacar esta cuestión mejor. Ahí está. La condición posible e imposible, ¿cierto? Perdón, acá está. Según si es que puede acontecer o no puede acontecer, ¿ya?
En el caso de las condiciones imposibles, además, se va a comprender fallida. Por ejemplo, si algún hecho ya no puede ocurrir, va a ser una causal de que la condición falle. ¿Qué más? Condición expresa o tácita. Expresa si es que se ve con... ¿Sí? Lamento interrumpirla. Es que, ¿cuál sería un ejemplo de la anterior, de que sea imposible? Posible, por ejemplo, mira. Puede ser naturalmente imposible o físicamente imposible. Yo te digo, te doy 1 millón si es que tú pegas un salto y llegas a la luna. Eso, es imposible, ¿o no? Físicamente imposible. Claro, sí. ¿Te fijas? Ya. Pero esto, no sé si lo hemos, yo creo que lo hemos hablado antes, que la imposibilidad es una noción que va cambiando en el espacio y en el tiempo, ¿ya? O sea, en el siglo XIX, cuando se habla, el típico ejemplo de imposibilidad era el viaje a la luna, que hoy en día ya no lo es, ¿cierto? Pero claro, yo te diga naturalmente te vas a pegar un salto y vas a llegar a la luna, bueno, es imposible. Ahora no es posible. Claro, yo veo, no veo ninguna posibilidad de que ello ocurra, pero vaya a saber qué puede pasar después. ¿Ya? Claro, ya, y súper, gracias, profe. La imposibilidad nos sirve para ahora, pero nos sirve para muchas cosas más, nos sirve después cuando tengamos que determinar el cumplimiento, posible e imposible, también nos sirve lo mismo. Cuando nosotros el año pasado vimos el dolo y cuando vimos casos de publicidad falsa o engañosa, está lo mismo, o sea, no es lo mismo, o sea, la imposibilidad va cambiando, por ejemplo, no en relación con la condición, si te vendiera un auto que vuela, claro, probablemente ahora no sea posible, pero a lo mejor en 10 años más, el auto, si te promete un auto que vuela y no vuela, bueno, probablemente sea posible y ahí hay una causal de engaño, por ejemplo, o de error, ¿ya? Pero esto va cambiando en el espacio y en el tiempo. Del punto de vista de la moral o el derecho pasa lo mismo. Te doy 1 millón si tú matas a la Sigrid. No se puede, ¿cierto? O sea, además de adolecer de objeto ilícito, y existe una responsabilidad penal, bueno, además en ese caso además es un hecho moralmente imposible y del punto de vista jurídico además totalmente atentatorio contra el orden público, ¿ya? Por eso es acá, mira, por ejemplo, te doy 1 millón si alcanza una estrella con la mano. Claro, todavía no se puede, eso es físicamente imposible. O si matas a tu compañero, jurídicamente es imposible, o moralmente es imposible, ¿ya? Entonces, en estos casos, evidentemente se entiende que la condición no existe, ¿ya? Y el negocio jurídico o la obligación se torna en puro y simple. O sea, si es imposible, no hay incertidumbre, ¿ya? No hay incertidumbre. En el caso de las condiciones negativas, acá, cuando se trata de una imposibilidad física, de nuevo no hay incertidumbre y se torna una obligación pura y simple. Y cuando la imposibilidad es moral, bueno, lo que ocurre es que se adolece en nulidad toda la obligación, ¿ya? Y precisamente un caso en que una modalidad, o sea, una condición, acarrea la nulidad de la obligación o del negocio jurídico completo. ¿Comentarios o dudas? Ya, expresa o tácita, como les decía, expresa, si se incorpora en términos formales explícitos al contrato, es lo normal, ¿cierto? Una compraventa a plazo. Tácita, si es que la incorpora el legislador, ¿ya? Y probablemente el caso más famoso es la condición resolutoria tácita, en que el legislador incorpora una condición a todos los contratos bilaterales, ¿ya? Todos los contratos bilaterales. ¿Comentarios? ¿No? Bueno, viene luego otra distinción que es muy importante y que es la siguiente, que es la condición determinada o indeterminada. ¿Ya? ¿En qué consiste lo siguiente? ¿En qué consiste esta clasificación? Nosotros habíamos dicho que la condición puede estar en 3 estados. Esto lo adelantamos a propósito para diferenciarla del plazo. Habíamos dicho en el plazo que el plazo podía estar solo pendiente o cumplido, ¿ya? En cambio, la condición podía estar pendiente, cumplida o fallida, ¿ya? Por ejemplo, vamos a inventar que yo le digo a la Rocío, Rocío, te doy 1 millón
si es que tú pasas derecho civil obligaciones, ¿ya? Rocío, ¿estás ahí, Rocío? Sí, profe. Ya. Te digo, te doy 1.000.000 si tú pasas derecho de obligaciones. De chiste por si acaso, ¿ya? Aunque esperamos que pases derecho de obligaciones. ¿Cuándo la condición va a estar pendiente? Es cuando yo esté cursando el ramo. Ya. ¿Y hasta cuándo? Hasta que dé el examen. Y vea si pasé o no. Ya. O hasta que usted ponga la nota en el sistema. Ya, bueno, pero ¿y cuándo se va a entender cumplida la condición? Cuando yo pase... Cuando pasaste civil Claro. obligatorio, ¿ya? Ujú. Pregunta, si es que llegamos a, no sé, pues, a julio y reprobaste obligaciones, Ujú. ¿cómo está esa condición? No se va a cumplir, po. Suspendida. Y si vuelve, a ver, cumplida no está, No. ¿cierto? Ya, pero ¿en qué estado está? ¿Está pendiente? No, tampoco, porque ya... ¿Y si vuelves a hacer el curso de obligaciones? Ahí sí estaría pendiente. ¿Pero te dije yo algún plazo? Ah, no, po. No me dijo una sola oportunidad. No te dije nada más, te dije si es que tú Claro. pagas obligaciones, te pago 1.000.000, ¿ya? Pero no me dijo cuántas veces podía cursar el curso. Yo no te lo dije, Claro. ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a estar fallida la condición? Porque sabemos que pendiente está mientras tú no pasas obligaciones, ¿verdad? Ujú. Y va a estar cumplida cuando tú pasaste obligaciones. ¿Cuándo la condición va a estar fallida? Ay, no sé. Pero piensa, po. Recuerda el caso, yo no te dije nada. Te dije, si tú pasas obligaciones, te doy 1.000.000. ¿Cuándo va a estar fallida? ¿Cuándo sabemos que no va a pasar eso nunca? No sé, no se me ocurre. ¿Alguien se le ocurre? Y se muere. Se murió. Eso. O si deja la carrera, no puede ser. Pero ¿y si se matricula en otra universidad? Tendría que pasar que ella falleciera o algo así. Por ejemplo. Entonces, va a estar pendiente mientras no se cumple, ¿ya? Cumplida cuando acaece el hecho futuro. Y fallida va a estar cuando el hecho no se ha cumplido y no puede cumplirse. Por ejemplo, la Rocío se murió, ¿ya? Pero además de eso, ¿cuándo puede estar fallida? ¿Alguien se le ocurre? Si se le incorpora un plazo a la condición, podría encontrarse fallida. Si usted me dice, durante este año yo tengo que aprobar derecho de obligaciones, sería este año, no el otro. Entonces ahí podríamos decir que se encuentra fallida. Exactamente, entonces va a estar fallida, ¿verdad? Primero, si el hecho ya no puede ocurrir, la Rocío se nos murió, ¿ya? Pero también va a estar fallida si es que yo le otorgué un plazo para que ella cumpla con la condición. Y si ella cumple después, ese cumplimiento va a ser irrelevante, ¿ya? Por ejemplo, le digo a la Rocío, te doy 1.000.000 si es que tú pasas derecho de obligaciones el año 2021, ¿ya? O sea, va a fallar tanto si es que la Rocío se murió, que ojalá que no pase, como si es que vino el año nuevo, llegamos al 1 de enero de 2022 y la Rocío no había pasado derecho de obligaciones, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, tengo ¿Ya? una consulta. ¿Y qué pasa si la Rocío, por X motivo, o sea, no quiero decirle mal a la Rosy, pero le pasara algo que le imposibilitara realizar el ramo, por ejemplo? Sin querer, no sé, en un accidente pierde un oído, cosas por el estilo. ¿Qué ocurre? Bueno, es que ahí lo que nos tenemos que preguntar es si es que ese hecho, por ejemplo, le impide cursar el ramo. Si tú dices pierde un oído, o sea, en la universidad yo tenía compañeros que eran ciegos
y lo más bien que, o sea, con dificultad y todo, más dificultad que uno, pero pasaba los ramos. Podemos cuestionarnos, por ejemplo, si es que la Rocío tuvo un accidente, mejor saquemos la Rocío, pongámosle Juanito tuvo un accidente, y quedó con un daño cognitivo tal que no tiene, es un vegetal y que no tiene posibilidad de recuperación, por ejemplo, ¿ya? Pero aún así, bueno, por supuesto que está, en un caso concreto es posible que se plantee la duda, y en un juicio, por ejemplo, de si efectivamente se puede recuperar o no, ¿ya? El perder un oído, yo veo difícil que falle esta condición. A lo mejor otra condición distinta puede ser, no sé, por ejemplo, que el tipo sea compositor y pierde un oído, ¿ya? Puede ser más discutible, pero aún así yo no me atrevería a dar una respuesta tan cierta, porque imagínense, Beethoven escuchaba, una vez que ya había compuesto mucha música, él escuchaba en su mente las notas, ¿verdad? Entonces, habría que ver en cada caso concreto. Yo me inclinaría a decirte que la pérdida del oído, para estos casos, no sería un impedimento. Obviamente agrega más dificultad, pero hay otros casos en que eventualmente no la muerte, pero sí un accidente en que hay una pérdida total y irreversible de las facultades mentales, por ejemplo. Claro, uno puede decir aquí es posible que falle la condición. Obviamente a quien le conviene que falle la condición, ¿a quién es? A la persona que ofreció lo que iba a dar. ¿Y cómo se llama ese sujeto? Al de cuerpo, ¿verdad? Yo tengo que pagar si es que Juanito pasa obligaciones. ¿Te fijas? Entonces a mí me conviene que la condición falle. ¿Por qué? Significa que el derecho se radica en mí. ¿Ya? Yo ya no tendría que pagar. No estoy sujeta a la incerteza de que a lo mejor en 10 años más va a venir la Rocío con su cartón, ¿ya? Con su cartón de que pasó derecho civil y obligaciones. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, con esta base sabemos que las condiciones determinadas es aquella en que el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada. ¿Ya? Por ejemplo, te doy 1 millón si te recibes de abogado en 3 años o hasta el 2022, por inventar. ¿Ya? O, por ejemplo, te doy 1 millón si es que te recibes de abogado, pero que no tengas más de 20 años de edad. ¿Ya? Y va a ser indeterminada si es que no se fija una época para la concurrencia del hecho, ¿ya? Por ejemplo, te doy 1 millón cuando te recibas de abogado, ¿ya? Y aquí, en principio, en este segundo caso, va a fallar en una primera lectura solo cuando ya la condición no pueda cumplirse, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, la pregunta que nos surge a continuación automáticamente es, ¿vamos a estar esperando 20 años hasta que la Rocío se titule abogado? Se echó obligaciones acá, se fue a la otra universidad, se lo echó 5 veces, se fue a otra universidad, se lo echó 5 veces. Las condiciones indeterminadas implican que uno tenga que estar esperando 20, 30 años o no. No sé qué les parece a ustedes. Hay respuesta de los dos sentidos por si acá, ¿ya? O sea, no hay respuestas correctas e incorrectas. Profesora, ¿Ya? recuerdo que en negocio jurídico usted había comentado de que habían algunos autores que postulaban que había un plazo implícito. ¿Y cuál es ese plazo implícito? Que era de 10 años por la nulidad absoluta. Claro, muy bien. O sea, a ver, acá el código no nos da un plazo para que la condición falle. Pero la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿habrá algún plazo, como dice la Paula, implícito que podamos aplicar a toda condición, ¿cierto? Y aquí hay 2 posibles respuestas. Una primera es decir, no hay. Ya, no hay. Y por lo tanto, tenemos que esperarnos hasta que 30 años o todo lo que viva la Rocío, si es que es longeva, vive 90 años, ¿cierto? Para ver si es que se pasó derecho a obligaciones o no, ¿ya? Si nosotros adherimos a esa tesis, por supuesto que existe esta distinción entre condiciones determinadas o indeterminadas.
La otra opción es decir, no puede ser, ¿verdad? O sea, el ordenamiento jurídico hay un principio que se llama certeza jurídica y no podemos estar esperando 20, 30, 40 años hasta que la Rocío se titule abogado. Y por lo tanto, algún plazo tenemos que aplicar. Y si seguimos esta segunda tesis de que hay un plazo que tenemos que aplicar, obviamente no existirían las condiciones indeterminadas, porque o te la da la parte, ¿cierto? O el legislador expresamente, o te la da el legislador de acuerdo a un término implícito, ¿ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Hasta este momento? Entonces, resumen, tenemos las condiciones determinadas o indeterminadas. La determinada se fija un plazo para que se cumpla el hecho futuro e incierto, y en la indeterminada no se fija un plazo para que se cumpla el hecho futuro e incierto. La duda que nos emerge es si es que, en el caso de las condiciones indeterminadas, se puede extraer del ordenamiento jurídico un plazo implícito o no. ¿Ya? Y ahí las aguas se dividen. Algunos dicen que no hay plazo implícito. Las modalidades, por supuesto, son instituciones de excepción y por lo tanto requieren interpretación restrictiva, y si el legislador no lo establece, bueno, no lo establece. Y luego tenemos la segunda corriente que dice sí, hay un plazo implícito, ¿ya? Transcurrido el cual, por un tema de certeza, que es un valor muy importante para el ordenamiento jurídico, transcurrido el cual todas las condiciones se entienden fallidas, ¿ya? ¿Cuál es ese plazo? Bueno, por supuesto, una posibilidad, la que nos acaba de decir la Paula, que no solamente nos sirve para esto, sino que efectivamente hay autores que dicen que el ordenamiento jurídico chileno contiene un plazo implícito máximo de consolidación de relaciones jurídicas. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, de comparar, ¿cierto? Si nosotros revisamos el Código Civil, los plazos máximos son de 10 años. De nulidad absoluta, saneamiento de nulidad absoluta, 10 años. Prescripción extraordinaria, 10 años. ¿Se acuerdan cuando vimos persona, muerte presunta? La posesión definitiva de los bienes del desaparecido, 10 años. Entonces, eso daría indicios de que habría un plazo implícito de 10 años, que es efectivamente una posible respuesta, ¿ya? ¿Pueden haber otras posibles respuestas en cuanto a plazo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Por lo siguiente. Nosotros tenemos acá estas normas, ¿verdad?, que se encuentran establecidas a propósito del fideicomiso y de la herencia, que vamos a revisar a continuación. Dice, toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso, propiedad fiduciaria, y que tarde más de 5 años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. Ojo que actualmente la norma dice 5 años, ¿ya? Originalmente era un plazo de 30 años, que coincidía en su época con los plazos máximos de consolidación de relaciones jurídicas, ¿ya? Después se cambió a 15 años en el 38, y luego en el 68 se cambió a 5 años, que es el texto actual, ¿ya? Vamos ahora a ver lo que nos dice el 962. Dice, para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión según el artículo 957. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieran dichas personas antes de expirar los 10 años subsiguientes a la apertura de la sucesión. Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la muerte testadora. Acá igual hubo una disminución de plazos, originalmente también eran 30 años, luego se bajaron a 15 y luego se bajaron a 10 años, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Estamos viendo si es que hay un plazo máximo para que toda condición se entienda fallida, aun cuando no se señale expresamente un plazo para esa condición, ¿ya?
dijimos que una posibilidad es lo que decía la Paula, decir 10 años, porque en Chile rige como casi como principio general del Código Civil que en 10 años se consolidan las relaciones jurídicas, ¿ya? Luego tenemos otras dos normas, el 739, que me nombra 5 años, ¿ya? Y luego el 962, que me da un plazo de 10 años. Entonces, actualmente las posibles respuestas son, primero, no hay un plazo máximo, y segundo, si hay un plazo máximo. ¿Cuál es ese plazo máximo? Puede ser el plazo de 10 años o puede ser el plazo de 5 años. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿De la discusión o de las posibles respuestas? Bueno, reforcemos un poco esta discusión. El artículo 739 se refiere a la propiedad fiduciaria, ¿ya? Entonces, a ver si nos puede ayudar la Macarena. Macarena Vigil, ¿estás ahí? A ver, está Benjamín. Benjamín no. Diego, ¿estará Diego? ¿Sí, profesora? Diego. Sí. Ya. ¿Puedes leernos, por favor, el 739? Ya. Artículo 739. Toda condición de que penda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 5 años en cumplirse, se tendrá por fallida, a menos que la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución. Estos 5 años se contarán desde la delación de la propiedad fiduciaria. Ya, aquí, en el fondo, claramente, el legislador está estableciendo un plazo de 5 años para que se entienda fallida la condición a la cual se encuentra sometida el fideicomiso, ya la propiedad fiduciaria. ¿Ya? Salvo que... Benjamín dice que no tiene micrófono ya. Salvo que la condición... Perdón, que la restitución corresponda a la muerte del fiduciario. Y luego, en el caso del 962, Diego, ¿cuál es la condición en el 962? Estoy leyendo, profesora, por si acaso. Ya. Dice, salvo que se suceda por derecho de transmisión. Ya, pero ¿a qué se refiere el 962? En términos generales, ¿de qué materia estamos hablando? Sucesión. Sucesión, ya. Y para que tú puedas suceder a alguien, ¿qué requisitos se te exigen? Existir al tiempo de abrirse la sucesión. Ya, que tú existas, ¿cierto? Si no eres sujeto de derecho, no puede suceder, ¿verdad? ¿Sí? Sí. ¿Puede otorgarse una asignación a una persona que no exista, pero que se espera que exista? No, porque es necesario existir. Entonces, Ya, y si te vas al inciso tercero, claro, el inciso tercero diría que sí se puede con una persona que se espera que exista. ¿ya? ¿Me puedes dar un ejemplo se te ocurre algún ejemplo en que yo deje una asignación testamentaria a alguien que no existe, pero que esperamos que exista? O sea, una persona... ¿El no nacido, profe? No nacido. Por ejemplo, ¿en qué caso podría ser? Que el testador diga que le dejo 1 millón, no sé, pues le dejo el ropero de la abuela a... El recién nacido. O sea, el que no ha nacido todavía, antes de está concebido, pero no está nacido. Ya, puede ser una opción, eso, que esté concebido, pero que no haya nacido aún,
¿ya? ¿Qué otro caso puede pasar? Porque aquí me dice la condición va a fallar en 10 años y nadie va a estar en la guata de la mamá 10 años, ¿o no? Profe, nosotros con la profesora Carolina Riveros nos puso un caso en donde el abuelo le dejaba cierta cantidad de dinero al nieto que naciera antes y sus 2 hijas estaban embarazadas. Exacto. De hecho, espérate, ¿fue un caso que lo vieron en derecho de la persona? Sí. Bueno, lo vimos todos porque lo hicimos conjuntamente con la profesora. Así que todos ya. van a haber visto ese caso. Por ejemplo, Farca le dice, voy a dejar el ropero a la abuelita a mi primer nieto, ¿ya? Y tiene 2 hijas, ¿ya? O, por ejemplo, le voy a dejar el ropero a la abuelita a el primer hijo de mi hija Carolina, ¿ya? Y la Carolina no está ni siquiera en pareja. Entonces la pregunta es, ¿vamos a estar esperando 20, 30 años hasta que Carolina quede embarazada? ¿De acuerdo a la norma? ¿Sí o no? De acuerdo a la norma, tenemos que esperar 20 años hasta que a Carolina se le ocurra embarazarse y que la criatura nazca, obviamente. No, son 10. Son 10, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho futuro y cierto, esto es, que nazca el nieto, que no sabemos si va a pasar, está sometido a un plazo, ¿ya? Por lo tanto, es una condición determinada. Porque solamente, o sea, sí, como dice acá, yo puedo dejar una asignación a una persona que no exista, pero que yo espere que exista, ¿ya? Pero siempre que esté sometido a un plazo máximo de 10 años. Y si no, la condición falla. O sea, si la Carolina tiene un hijo al año 11, la condición igual ya había fallado. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguien le quedó alguna duda? Para que nos clarifiquemos, ¿ya? Porque esta cuestión puede ser un poco compleja. Lo que estamos viendo es lo siguiente. Vamos a recapitular para que no nos perdamos en el espacio. Dijimos que la condición se clasifica en determinada o indeterminada según si es que se ha establecido un plazo para que ocurra el hecho futuro e incierto, ¿ya? Si se estableció un plazo, el caso más fácil, ¿cierto? Entonces, se incorpora este plazo y la condición se va a entender fallida tanto si es que no puede ocurrir nunca más, como si es que no ocurre dentro de un plazo determinado. Por ejemplo, te doy 1 millón si te recibes de abogado en 3 años, ¿ya? Y es obviamente el caso más fácil porque nos evita problemas. El caso más difícil es aquel en que no se fija un plazo o una época para el cumplimiento de la condición. Por ejemplo, te doy 1 millón cuando te recibas de abogado, ¿ya? Sabemos que la condición se va a entender fallida cuando ya no pueda cumplirse. O sea, Juanito se murió, ¿ya? Pero la pregunta que emerge es si es que además puede entenderse fallida cuando ocurra un determinado plazo. O dicho en otras palabras, si es que existe en el ordenamiento jurídico un plazo implícito por la cual se entiende fallida cualquier condición, ¿ya? Que no tenga un plazo determinado. Esa es la pregunta, ¿ya? Y dijimos que aquí habían 2 posibles respuestas. La primera que es, no hay plazo, y por lo tanto hay que esperar los 20 o 30 años hasta que la persona, por ejemplo, se muera. Y la segunda posible respuesta es, sí, hay un plazo, ¿ya? ¿Cuál es ese plazo? Y aquí las aguas se vuelven a dividir, ¿ya? Algunos dicen que es 5 años y otros dicen que es 10 años. ¿Por qué 5 años? Porque resulta que estos autores dicen, mira, es verdad que no hay ninguna norma que con carácter general establezca cuándo falla una condición, pero a propósito del fideicomiso, se establece que la condición se va a entender fallida a los 5 años, ¿ya? Entonces, por analogía, se dice que esta regla que es especial para fideicomiso la extendemos a el resto de las relaciones jurídicas, ¿ya? La otra posible respuesta es que el plazo implícito es un plazo de 10 años. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos otra norma que también establece un plazo para que falle la condición, que expresamente dice es 10 años, ya que se refiere
a las asignaciones que se dejan a aquel individuo que no ha nacido, pero que se espera que exista, ¿ya? Y refuerza esta teoría, lo que nos decía la Paula, de que coincidentemente el régimen civil al menos establece continuamente plazos máximos de 10 años. Se parece que no es casualidad, sino que el legislador estaba pensando en que los 10 años son, es el plazo máximo de consolidación de las relaciones jurídicas, ¿ya? Eso sería básicamente los argumentos. Bueno, también se ha sostenido que estos plazos de 5 y 10 años son plazos nuevos, ¿cierto? No estaban en la mente del legislador, que en ambos casos se establecía un plazo de 30 años. O sea, en esa época, antes de la reforma, ¿verdad? Antes de la reforma, no había ningún problema probablemente en aplicar extensivamente estas dos normas, porque ambas nos decían lo mismo. El problema surgió cuando se separaron las aguas y volvió a modificarse el Código Civil, y una dejó el plazo de 5 y el otra el plazo de 10. ¿Comentarios o dudas que tengan? Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda. Entonces, si ya el artículo 739 habla sobre el fideicomiso, Sí. y el otro artículo respecto a la sucesión de las personas, ¿cómo se aplicarían en otros casos que no sean esos dos, o no se podrían aplicar? Claro, mira, por ejemplo, a ver, yo digo, le voy a dejar 1 millón de pesos a el primer nieto que yo tenga, ¿ya? Y ni siquiera tengo hijo, ¿ya? Bueno, eso sería físicamente imposible, entonces, pero vamos a inventar que yo tengo una hija de 16 años, ¿ya? Y yo en mi testamento señalo, voy a dejarle 1 millón de pesos a mi primer nieto, ¿ya? ¿Es válida esa disposición? ¿Sí? ¿Ya? ¿Hay un plazo establecido por el legislador expresamente para que falle esa condición? Los 10 años, ¿no? 10 años, exactamente. Bueno, la condición, todos sabemos que es que la criatura nazca, ¿cierto? Y constituya una persona según el Código Civil. En ese caso no tengo problema, porque el Código expresamente me dice, para este caso, la condición va a fallar a los 10 años, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Vámonos a otro ejemplo. Resulta de que yo soy dueña de, vamos a inventar un caso, no sé, pues de una casa en La Ligua, ¿ya? Yo soy la dueña y yo voy a traspasar esta propiedad a la Rocío, ¿ya? Pero le voy a decir, Rocío, te voy a traspasar esta casa que está en La Ligua a ti, tú vas a ser la dueña, pero si es que la Sigrid se titula de abogado, el dominio va a pasar a la Sigrid. ¿Se entiende el caso? Sí, profe. Ya. ¿El código me resuelve ese caso concreto? El hecho futuro incierto, por supuesto, es que la Sigrid se titule de abogado, ¿verdad? ¿El código me resuelve cuánto tengo que esperar que la Sigrid se titule de abogado? No. ¿No o sí? Según yo no, porque no sé en qué clasificarlo. En el 739. Ya no tienen por qué saberlo ahora, ¿ya? Ya. En el 739, no tienen por qué saberlo ahora. 5 años, ¿ya? Caso resuelto. Pero vamos a inventar otro ejemplo de condición, que yo le digo a la Rocío, Rocío, te pago 1 millón si es que tú pasas derecho de obligaciones. ¿Ese caso está resuelto por el código? Tampoco, no. O sea, por análisis. No, ese no. Ese no está resuelto porque no está ni en el 739. No se trata de un caso de fideicomiso y tampoco se trata de una asignación testamentaria. Ah, ya. En que yo le deje algo a alguien que todavía no existe. O sea, ese es exactamente un caso no regulado por el código. ¿Ya? Ya. Y la pregunta, por lo tanto, es, si no está regulado por el código,
¿hay algún plazo que le vayamos a aplicar o tenemos que estar esperando eternamente a que la Rocío pase derecho de obligaciones? Porque lo que tenemos claro es que el código regula estos plazos máximos para que la condición se entienda fallida a propósito de casos muy concretos. Fideicomiso y asignación testamentaria a aquella persona que no exista y que se espera que exista. Pero la pregunta necesaria es qué pasa en todos los otros casos, que son la mayoría de los casos, ¿ya? ¿Le podemos aplicar algún plazo a esa condición? No sé si se entiende la pregunta. ¿O alguien quedó con alguna duda de la pregunta? Y aquí las aguas se dividen, como les decía. Algunos dicen no le vamos a aplicar ningún plazo porque el código no lo regula. Y por lo tanto vamos a tener que esperar 50 años hasta que la Rocío se titule abogado. O 60, o hasta que se muera. ¿Ya? Pero en cambio hay otros autores que dicen, que yo diría que es la tendencia mayoritaria hoy en día, por el tema de la certeza jurídica, que dicen que aunque el código no establezca expresamente un plazo para este caso concreto, le tenemos que aplicar un plazo, porque no vamos a estar esperando 60 o 80 años, o no sé cuánto vaya a vivir la Rocío, para ver si es que ella se titula abogado, porque si esperamos, en el fondo las facultades del deudor, o la posición del deudor es una posición muy incómoda, en que va a estar esperando, imagínense, hasta que sea viejito, para ver si es que la Rocío se titula o pasa derecho de obligaciones, ¿ya? Entonces, esta segunda postura dice, apliquémosle un plazo igual nomás, supletoriamente o por analogía. ¿Cuál es ese plazo? Bueno, algunos dicen que le vamos a aplicar el 739, ¿ya? O sea, el 739 no se aplicaría solo al fideicomiso, sino que, en términos amplios, a cualquier relación jurídica en que no haya un plazo establecido, o el 962, que son 10 años. Tenemos esas dos posibles respuestas, 5 años o 10 años, ¿ya? La tesis de los 10 años viene reforzada porque no solo está en el 962, sino que porque, como nos comentaba la Paula, varias veces se repite en el código. Cada vez que el código quiere establecer un plazo máximo de consolidación de relación jurídica son 10 años. Entonces pareciera ser que no es coincidencia, sino que está en la filosofía del código que ese sea el plazo máximo de cualquier consolidación. No sé si por ahí se entendió o quedó alguna duda. Ahí lo entendí mejor, profe. Muchas gracias. Pero, Moira, ¿mejor o lo entendiste bien? Porque si no lo volvemos No, lo entendí mejor. Es que me había confundido, pero no, esta vez sí lo entendí. Ya. ¿Alguien le quedó una duda? Porque esta materia es bien confusa, por eso les pregunto. Profesora, tenía una duda, pero en realidad no era respecto a esto como específicamente. Era sobre la misma clasificación de determinadas e indeterminadas, porque decía que la determinada, la falla era transcurrido el plazo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si en una determinada la persona muere? Entonces también podría ser una falla. Fallante. Claro. Ya. Fallante, exactamente. Ya, eso era mi duda. Muchas gracias. Super. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya se nos acabó el rato, entonces, miren, veamos esta última, les voy a pedir unos minutos extra, les prometo que no va a ser muy extenso, solamente para que terminemos la clasificación de las condiciones, ¿ya? Y después de eso ya quedamos hasta aquí entra la materia de la prueba. Finalmente, la condición se clasifica en potestativa, casual o mixta, ¿ya? Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Casual, la que depende de la voluntad de un tercero o un acaso. Y mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. ¿Qué ocurre acá? Por ejemplo, la potestativa depende de la voluntad del acreedor o del deudor, ¿ya? Y acá, en este caso, la validez dependerá de si es una condición pura o meramente potestativa, que depende de la mera voluntad, o bien si es que es una condición simplemente potestativa que consiste en un hecho voluntario del deudor o del acreedor, ¿ya? Por ejemplo, si es que la condición depende de la mera voluntad, por ejemplo, te doy 1 millón si yo quiero,
pareciera ser que no hay mucha intención de obligarme, ¿ya? Entonces, aquí es donde se discute este tipo de condición, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí Alessandri dice que es nula, ¿cierto? Esta condición, pero la nulidad alcanza solo a la condición suspensiva, ¿ya? Y Abeluk dice que es nula y que alcanza la condición suspensiva como resolutoria, porque el artículo no distingue. En cambio, si es que es potestativa, pero simplemente potestativa, no es que yo diga, te doy 1 millón si yo quiero, o cuando yo quiera, ¿ya? Sino que, por ejemplo, te digo, te doy 1 millón si es que yo me titulo de abogado. Ahí depende de un hecho voluntario del deudor o del acreedor, ¿ya? O, qué sé yo, eso, ¿verdad? No hay una falta de seriedad necesariamente, y por lo tanto se trataría de una condición válida. La condición va a ser casual si depende de la voluntad de un tercero o del acaso. Por ejemplo, te doy 1 millón si es que mañana gana Colo-Colo. Ahí depende de un tercero, ¿ya? Te doy 1 millón si es que mañana hay un terremoto. Depende de la suerte, ¿cierto? Esa es una condición casual. Y luego va a ser mixta si en parte depende de la voluntad del deudor o del acreedor y en parte de la voluntad del tercero o del acaso, ¿ya? ¿Comentarios? ¿Dudas? Hay casos, por supuesto, en que puede ser estar ahí como al límite y podemos discutirlo. Por ejemplo, te doy 1 millón si es que tú ganas una partida de póker. Porque hay casos en los cuales, lo que hablamos el año pasado, en que la destreza, por ejemplo, puede también matizarse con la suerte, ¿ya? O el hecho voluntario puede matizarse con la suerte. Entonces, hay casos, hay límites en que, claro, podemos llegar a discutir de qué es lo que prima, por ejemplo. ¿Comentarios o dudas? ¿No? ¿Aló? Sí, Daniela. Ay, perdón, es que estaba por terminar. ¿Cuál sería, por favor, me podría dar un ejemplo de la mixta, por favor? De que dependa de la voluntad del deudor o del acreedor y en parte de la voluntad del tercero del acaso. Por favor. Por ejemplo, o sea, esto puede ser todo discutible, por cierto, que yo te diga, si es que mañana gana el Colo-Colo, te doy 1 millón si es que mañana gana el Colo-Colo. Y tú eres la arquera del Colo-Colo. Ah, me veo involucrada también. Claro, porque depende en parte de la voluntad del acreedor o del deudor, de cualquiera de los dos, y en parte de la suerte. ¿Ya? O del tercero. Por ejemplo, te doy 1 millón si es que tú te casas con Juanito. Pero vamos a ver si Juanito se quiere casar contigo. Entonces depende en parte de ti, pero depende también en parte de un tercero. Ahora sí. Muchas gracias. De nada. Y esas son válidas, ¿ya? Son válidas. Las que se discute, bueno, las que son inválidas, pero se discute el alcance de la validez son estas, simplemente las puras o meramente potestativas, ¿ya? Precisamente porque uno se pregunta si realmente hubo una voluntad de obligarse, ¿ya? Te doy 1 millón cuando yo quiera, cuando se me ocurra, no depende ni siquiera de un hecho, ¿ya? ¿Comentarios o dudas que tengan? Bueno, entonces la materia llega hasta aquí, les voy a subir al tiro las instrucciones. Así que eso, nos vemos la próxima semana con eso, con el caso y el control. El control va a ser en la mañana, el caso en la tarde, para que puedan estudiar y recuerden hacer las guías de trabajo, ¿ya? No sé si alguien quiere agregar algo más. Les voy a subir también el PowerPoint al tiro, me lo voy a anotar, porque creo que no se los he subido. A ver. Chao, profe.